Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy les hablaremos sobre la ética y la inteligencia artificial, de cómo se relacionan y cómo pueden mejorar nuestros algoritmos del futuro. Así que vamos a ello. Bueno, lo primero de todo es definir qué es la ética. La ética es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana, lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, la moral, el buen vivir, la virtud, la felicidad y el deber, según unos principios fundamentales en relación al comportamiento humano. Regula las normas sociales y las costumbres dentro de una comunidad según unos principios, donde se valoran los comportamientos, calificándolos como correctos e incorrectos. La ética y la moral son conceptos muy relacionados que a veces se usan como sinónimos, pero tradicionalmente se diferencian en que la ética es la disciplina académica que estudia la moral. La ética no inventa los problemas morales, sino que reflexiona sobre ellos. Busca determinar si son buenas o malas, emitir un juicio sobre ellas y así ayudar a encauzar la conducta humana. Ahora pasemos a definir la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la inteligencia expresada por máquinas, sus procesadores y sus softwares. En ciencias de la computación, una máquina inteligente ideal es un agente flexible que percibe su entorno y lleva a cabo acciones que maximicen sus posibilidades de éxito en algún objetivo o tarea. Andreas Kaplan y Michael Hyland definen la inteligencia artificial como la capacidad de un sistema para interpretar correctamente datos externos, para aprender de dichos datos y emplear esos conocimientos para lograr tareas y metas concretas a través de la adaptación flexible. La inteligencia artificial es una nueva forma de resolver problemas, dentro de los cuales se incluyen los sistemas expertos, el manejo y el control de robots y los procesadores, que intenta integrar el conocimiento de tales sistemas, en otras palabras, un sistema inteligente capaz de escribir su propio programa. Un sistema experto definido como una estructura de programación capaz de almacenar y utilizar un conocimiento sobre un área determinada que se traduce en su capacidad de aprendizaje. De igual manera, se puede considerar la inteligencia artificial como la capacidad de que las máquinas puedan usar algoritmos, aprender de los datos y utilizar lo aprendido en la toma de decisiones tal y como lo haría un ser humano. Además de los enfoques principales de la inteligencia artificial es el machine learning, de tal forma que los ordenadores o las máquinas tienen la capacidad de aprender sin estar programados para ello. Ahora, se preguntarán, ¿por qué es importante la ética en la inteligencia artificial? Pues a medida que un sistema inteligente sea autónomo y empiece a tomar decisiones complejas, entonces estas decisiones y la inteligencia artificial en sí misma deberá estar guiada por consideraciones y razones éticas, ya que sus acciones y decisiones tienen consecuencias en el mundo real y estas pueden afectar a la vida de las personas, a otros seres vivos o incluso al medio ambiente. Dicho esto, ahora pasemos a hablar sobre uno de los escritores de ciencia ficción que más influencia tuvo en la inteligencia artificial y en los robots, Isaac Asimov, el cual en los años 40 anticipa a través de la ciencia ficción el problema antes de que surgiera incluso la inteligencia artificial en los años 50. En su relato Círculo Vicioso del libro Yo Robot de 1942, Isaac Asimov anuncia las tres leyes de la robótica. La primera, un robot no hará daño a un ser humano o, por inanición, permitirá que un ser humano sufra daño. Segundo, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entrasen en conflicto con la primera ley. Tercero, un robot debe proteger su propia existencia en la medida de que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Bueno, y aquí les dejo una pequeña representación de por qué Asimov puso sus tres leyes de la robótica en este preciso orden. La primera de ellas es la que acabamos de ver, en la que sucede un mundo equilibrado, pero también podría suceder un mundo frustrante si se intercambiase la segunda ley por la tercera, donde no obedecería órdenes que podían perjudicarle. Luego tenemos la apocalipsis robótica, en la que si ponemos de primera ley la de obedecer órdenes, puede ocurrir de que cosas muy malas, básicamente. Luego tenemos el de punto muerto, en el que si se pone de primera ley la de autoprotección, pues no obedecerá órdenes ni tampoco va a dañar humanos. Y bueno, y por último, también podría suceder una apocalipsis robótica si se pone de primer lugar la autoprotección, ya que de esta manera los robots podrían hacer lo que fuese con tal de protegerse a sí mismos. Bueno, ahora pasemos a hablar sobre la industria 4.0, o su cuasi sinónimo cuarta revolución industrial. Son expresiones que denominan una hipotética cuarta megatapa de la evolución técnico-económica de la humanidad, contando a partir de la primera revolución industrial. Esta cuarta etapa habría comenzado recientemente y su desarrollo estaría proyectado hacia la tercera década del siglo XXI.
La inteligencia artificial es señalada como elemento central de esta transformación, íntimamente relacionada con la acumulación creciente de grandes cantidades de datos, o también conocido como Big Data, el uso de algoritmos para procesarlos y a la interconexión masiva de sistemas y dispositivos digitales. La IA se introduce en la tercera revolución industrial. Permite automatizar procesos y hacerlos más eficientes. A medida que avanzamos hacia la llamada industria 4.0, los sistemas informáticos y tecnológicos tienen más autonomía. No solo complementan al ser humano, sino lo sustituyen en tareas complejas y tomas de decisiones. Más poder de decisión entra en juego la ética. Bueno, ahora pasemos a hablar sobre el pionero de la ética en la inteligencia artificial, Joseph Weizenbaum, padre de la inteligencia artificial y creador del chatbot Elisa en los años 60. Demostraba que era fácil simular una conversación humana. En 1966 publicó en un aparentemente simple programa llamado Elisa, que utilizaba el procesamiento del lenguaje natural, o PLN, para dar la sensación de cierta empatía. El programa aplicaba reglas de concordancia de patrones a las frases de los humanos para calcular sus respuestas. Weizenbaum se sorprendió del impacto que este programa tuvo, al tomarse en serio por mucha gente que incluso llegaban a abrirle sus corazones. Esto le hizo pensar sobre las implicaciones filosóficas de la inteligencia artificial, y más adelante se convirtió en uno de los más fervientes críticos. Su influyente libro de 1976, El poder de las computadoras y la razón humana, o en inglés Computer Power and Human Reason, muestra la ambivalencia en cuanto a la tecnología introducida por la informática y afirma que cuando la inteligencia artificial sea posible, no debemos dejarles tomar decisiones importantes porque los ordenadores nunca tendrán cualidades humanas como la compasión y la sabiduría, al no haber crecido en un entorno emocional de una familia humana. Así como también la judicatura, ejército, policía, enfermería, atención al cliente. Nos harán sentir devaluados, alineados y frustrados. Si lo hacemos es porque pensamos en nosotros mismos como ordenadores. En los últimos años había sido también reconocido como un gran pacifista, por su firme oposición al uso de los ordenadores y la tecnología como armas, y se contrapuso firmemente a la creación de los robots soldados. En ese sentido se le considera que es a la informática lo que Albert Einstein fue a la física nuclear. Todo esto conlleva a la pregunta, ¿existe una ética común? Bueno, se realizó en The Modern Machine de la MIT un estudio masivo para ayudar al diseño de vehículos autónomos. Recopila 40 millones de ediciones sobre dilemas morales en 10 lenguajes tomados por millones de personas en 233 países y territorios. El problema es del tipo dilema del tranvía. Encontraron preferencias morales globales que pueden servir para desarrollar principios socialmente aceptables para la ética de las máquinas. Encontraron también variaciones individuales en las preferencias según criterios demográficos. Encontraron que la variabilidad ética intercultural se podría clasificar en tres grandes grupos de países. Es decir, no hay una gran ética común, nuestra cultura influye. Ahora les voy a dejar con mi compañero Javier, que les va a hablar sobre los problemas éticos actuales sobre sistemas inteligentes. Amazon descarta su inteligencia artificial de selección de personal porque favorecía la selección de hombres para los trabajos técnicos. Usaba como datos los currículum vitae enviados en los últimos 10 años. Los servicios de reconocimiento facial de Microsoft e IBM son significativamente más precisos para los hombres que para las mujeres, y para los blancos que para los negros. El problema parece estar en los datos usados para entrenar los sistemas con poca representación de mujeres y de tonos oscuros. Un software estadounidense utilizado en el sistema judicial sesga las valoraciones de personas blancas hacia bajo riesgo. Lo hace sin conocer la raza, pero incluye otros factores, como la pobreza, el desempleo o la marginación social. Los reguladores financieros investigan la tarjeta de crédito de Apple porque discrimina a las mujeres. La ley de Nueva York sanciona que con intención o no se dé un tratamiento discriminatorio a las mujeres o a cualquier otro grupo protegido. Es por esta razón que hay una serie de preguntas que debemos realizarnos. Los datos que se usan para que el sistema aprenda son clave. Por tanto, estos datos pueden reflejar una situación que ya no es válida hoy en día y que puede reproducir sesgos o discriminaciones. Entonces, ¿se ha tenido en cuenta todo el universo de casos posibles? Si no es así, los casos nuevos pueden tener un resultado inesperado. La función adjetiva que el sistema busca optimizar también es clave. ¿Cuál es? ¿Qué efecto tiene al usarse repetidas veces? Puede favorecer a un tipo de perfil por ser óptimo según un criterio, pero perjudicar a otros que son válidos también. No es menos importante entender qué salida da el sistema y qué uso se le puede dar.
El sistema hace un filtrado, sugiere una decisión, la toma de decisión. ¿A quién supervisa la salida del sistema? ¿Puede ver por qué el sistema ha tomado la decisión? ¿Qué pasa si el responsable cambia la decisión y se equivoca? ¿Se le está dando un uso responsable y adecuado al sistema? Aún así no es sencillo. Se puede acusar a un sistema de discriminación si las variables discriminatorias no entraron en juego. Hay que poder validar que esto es así y que el sistema no encontró huecos para saberlo. Si no las ha usado, pero produce un trato discriminatorio, esto no es adecuado, entonces la IA debe de ser rediseñada con eso en mente. Es decir, con igualdad de responsabilidades partiendo desde el diseño. Ahora pasemos a hablar sobre el camino hacia una inteligencia artificial ética. Las respuestas a estos problemas no son sencillas. La inteligencia artificial tiene que incorporar requisitos sociales en su desarrollo. Algunas ideas a tener en cuenta al desarrollar inteligencia artificial. La IA debe ser transparente y auditable. Debe poderse revisar y entender las decisiones que toma y va a tomar. Saber en qué variables se utilizó para llegar a esa conclusión. Es por esta razón que la SHAI, inteligencia artificial explicable, o en inglés Explainable Artificial Intelligence, tiene un gran auge en investigación hoy en día, ya que permite saber cómo el algoritmo ha llegado a la solución obtenida y por qué. La inteligencia artificial debe ser predecible para aquellos sobre los que va a regir. Así, estas personas pueden ajustar su comportamiento para interactuar con ella, de la misma forma que las leyes ofrecen un entorno predecible. La inteligencia artificial debe ser robusta contra la manipulación. Este requisito es típico de los sistemas de seguridad, pero también debe ser la obra de los sistemas basados en IA. Por tanto, hay organizaciones que nos ayudan a saber cómo implementar una inteligencia artificial más ética. El Foro Económico Mundial ofrece recomendaciones en un libro blanco publicado en el año 2018. La primera de todas, la inclusión activa, especialmente de aquellos perfiles que vayan a verse afectados por el sistema. Segundo, justicia. Los desarrolladores deben promover que el sistema sea justo, según el concepto de justicia que mejor encaje en cada caso. Derecho a entender. Los sistemas deben ser capaces de ofrecer una explicación de forma que su toma de decisiones pueda ser comprensible y revisable por la autoridad competente. Si esto no es posible, entonces no se debe estudiar si el sistema debe ser usado o no. Acceso a la compensación. Si un sistema tiene un efecto negativo sobre personas, los responsables deben proponer a estas vías de compensación. Y bueno, además de organizaciones, también hay activistas como Joe Woolan-Winnie, investigadora del MIT Media Lab, que investiga para identificar sesgos en los algoritmos y desarrollar prácticas que fomenten la transparencia y la responsabilidad durante su diseño. Con su investigación, Woolan-Winnie denunció el sesgo discriminatorio de los reconocedores faciales de empresas como IBM, Amazon y Microsoft, y consiguió su rectificación. Por tanto, vamos a dejar su charla TED sobre el tema que tiene más de 1 millón de vistas. Woolan-Winnie también ha creado el programa Algorithm Justice League, que pretende sacar a luz a los sesgos algoritmos discriminatorios, cuyo link también dejamos en la descripción de este vídeo. Documentales relacionados con el tema. Coded Bias, sesgo codificado. Explora la sorprendente revelación de Joe Woolan-Winnie, en la que se demuestra que el reconocimiento facial no funciona correctamente con las pieles más oscuras, y su consecuente lucha contra las autoridades estadounidenses para que se cambien los algoritmos actuales con el fin de evitar prejuicios raciales. Better Than Us, mejores que nosotros. Ambientada en Moscú en 2029, los androides se han integrado en la sociedad rusa como sirvientes de toda índole. Primera ley: un robot no debe hacer daño a un ser humano, o, por su inacción, permitir que un humano sufra daño. Uno de estos robots asesina a un hombre e intenta violarla, y comienzan los problemas. Humans, humanos. Ambientada en Londres de la Cuarta Revolución Industrial. Un mundo en el que los Sims, que son robots humanoides, conviven con los seres humanos a modo de sirvientes. Aquí se vuelve a abordar el tema de qué pasaría si los androides comenzaran a desarrollar no solo conciencia de sí mismos, también sentimientos y vínculos con sus convivientes y viceversa, en una vuelta de tuerca a la inteligencia artificial de la que están dotados.
Cartas abiertas sobre la inteligencia artificial y ética. Stephen Hawking y Elon Musk impulsan una carta abierta sobre la IA y la ética, ya que todo lo que la civilización es un producto de la inteligencia humana. No podemos predecir lo que podríamos lograr cuando esta inteligencia se magnifique con las herramientas que la IA puede proporcionar. Debido al gran potencial de la IA, es importante investigar cómo cosechar sus beneficios y al mismo tiempo evitar sus posibles riesgos. La carta establece prioridades de investigación: optimizar el impacto económico para maximizar beneficios y minimizar los efectos adversos. Investigación en ética y derecho para garantizar responsabilidad en las decisiones, privacidad y políticas públicas. Inteligencia artificial robusta, dada la necesidad de que los sistemas se comporten como se espera de ellos. En IJCAI 2015, International Joint Conference on Artificial Intelligence, científicos presentaron una carta abierta para rechazar el desarrollo de armas autónomas. En 2017, el Parlamento Europeo aprobó un informe sobre robótica que establecía un código ético de conducta para ingenieros en robótica. Los robots deben actuar en beneficio del hombre. Los robots no deberían perjudicar a las personas. Se abordan aspectos como proteger a los humanos del daño causado por los robots, la dignidad humana, proteger la libertad humana frente a los robots, proteger la privacidad y el uso de datos, especialmente cuando avancen los coches autónomos, los drones, los asistentes personales o los robots de seguridad. Protección de la humanidad ante el riesgo de manipulación por parte de los robots, especialmente en colectivos, ancianos, niños y dependientes, que puedan generar una empatía artificial. Evitar la disolución de los lazos sociales, haciendo que los robots monopolicen las relaciones de determinados grupos. Igualdad de acceso al progreso en robótica, brecha robótica. El uso de la inteligencia artificial tendrá un efecto disruptivo en la distribución del poder en el mundo. Puede crear nuevas formas de opresión sobre los más vulnerables. La legislación doméstica o el autocontrol de las empresas puede resultar insuficiente. La aplicación práctica de la IA debe respetar los derechos humanos. Los derechos humanos pueden tener un significado más claro que apelar a principios éticos. Los derechos humanos han sido una herramienta útil para combatir desigualdades y conflictos en el mundo. Es importante que los derechos humanos sean tenidos en cuenta como un valor añadido en el desarrollo de la IA. Bill Hibbard, de la Universidad de Wisconsin-Madison, ha escrito Ethical Artificial Intelligence sobre cómo diseñar sistemas inteligentes éticos. La inteligencia artificial actual, por ejemplo, coche autónomo, modelo del entorno diseñado por humanos, restricciones de seguridad explícitas sobre su comportamiento reflejadas en el modelo. IA futura, modelo del entorno muy complejo para el entendimiento humano y que debe ser aprendido, no programado. Restricciones de seguridad que no pueden ser explícitas sobre el modelo aprendido. Reglas de seguridad que serán forzosamente ambiguas, como las leyes de la robótica de Asimov. Mayor complejidad equivale a mayor dificultad, que equivale a un mayor riesgo. Riesgos sociales y políticos. La IA es una herramienta de competición militar y económica. Una élite de personas que controlan los servicios de la IA usados en dispositivos electrónicos podrían controlar a la sociedad. La distribución normal de la inteligencia humana será reemplazada por la distribución del ley potencial de inteligencia artificial. Habrá superinteligencias artificiales. El humano medio quedará detrás de esas inteligencias. Una superinteligencia es un intelecto que supera ampliamente a los mejores cerebros humanos en prácticamente todos los campos, incluyendo la creatividad científica, la sabiduría y las habilidades sociales. Deep Blue no lo sería, porque es algo mejor que los humanos en un pequeño dominio, como el ajedrez. Algunos autores, como Bostrom, Kurzweil o Moravec, creen que su creación puede ser cuestión de unas pocas décadas. Ante esa posibilidad y sus enormes consecuencias, filósofos como Nick Bostrom de la Universidad de Oxford han abordado el tema desde el punto de vista ético. La ética y las superinteligencias. Su aparición aceleraría el proceso tecnológico. Podría ser el último invento humano, ya que la superinteligencia sería mejor en ciencia y en tecnología que los hombres.
Al ser la ética una actividad cognitiva, una superinteligencia podría superar en estos dilemas a los pensadores humanos, razonar y pensar mejor la evidencia, valorar mejor los efectos a largo plazo de decisiones políticas. Sería potencialmente autónoma al tener iniciativa propia. No necesariamente tendría motivaciones humanas. Sus motivaciones pueden ser arbitrarias a nuestros ojos. Es fundamental que sus motivaciones iniciales se basen en los valores filantrópicos y que su objetivo último sea la amistad. Un amigo que busca cambiar para hacerte daño no es un amigo. Un verdadero amigo busca mantener el cariño hacia su amigo. Eso evitaría que se transformara en una amenaza para nosotros. Bueno, y por último quería dejarlos con una pequeña reflexión, con esta viñeta que les dejo aquí. Y es que, como hemos visto, a pesar de que las inteligencias artificiales sean o aparenten ser superinteligencias, la verdad es que muchas de ellas se dedican a simplemente recopilar y encontrar patrones en los datos, más que tener un uso de razón y entender por sí mismos estos datos. Es por esta razón que seguramente los robots o las inteligencias artificiales en general nunca lleguen a dominarnos. Le paso a traducir la viñeta. Dice el hombre: eso fue sorprendentemente fácil. ¿Cómo es posible que el levantamiento de los robots estos hayan utilizado lanzas y rocas en vez de misiles y láseres? Y dice la mujer: si miras los datos de la historia, en la gran mayoría de las batallas ganadas, estas se usaron armas premodernas. Entonces, gracias a los algoritmos del Machine Learning, el apocalipsis robótico fue efímero. Bueno, y con esto concluimos. Esperamos que esta información sea de utilidad para descubrir la información que necesitas sobre la importancia de la ética en la inteligencia artificial.